decir: yo soy hijo de Dios. Amén. Ese aplauso, si se lo vas a dar al Señor, dáselo más fuerte. Gloria a Dios. Hoy cantaré: yo soy hijo de Dios. Hermano, hermana, seas bienvenido a esta tu iglesia, la congregación Casa de Milagros. Hoy estamos de fiesta, como cada domingo. ¿Quién está de fiesta el día de hoy? Amén. Amén. Gócense en el Señor, hermanos. Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor. Vamos a ir a todo lo que sacan con ese aplauso. Entrégate el día de hoy, dispón tu mente, tu corazón, tu alma, para que el Señor te hable el día de hoy. Padre Dios, que no sea yo, usa el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, obra aquí. Que sea tu luz, Padre Dios, llenando este lugar, llenando a cada uno de los que estamos aquí. Hermano, hermana, puedes tomar tu lugar. Somos bienvenidos. Salúdense unos a otros antes de que se vayan. Salúdense, bienvenidos los que van llegando. Gloria a Dios por los que ha traído de vuelta el Señor. Muchas gracias. Qué bueno verles por aquí. Es una fiesta, es un gusto el poder hacer comunidad, el poder reunirnos, como dijo Pablo, no dejen de congregarse. Y hoy estamos aquí. A todos los pequeñines les pedimos que pasen ya con su maestra, para que también jueguen, pero conozcan de la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Primero recordarles que cada alabanza es una oración. Amén. Es una manera de contactar y comunicarnos con Dios. Por eso es importante que la vayamos cantando o por lo menos repitiendo, porque a veces no sabemos qué decir. Y ahí está esta oración. Y precisamente, pues, esta alabanza que se llama Ya no soy un esclavo, porque soy hijo de Dios, tiene que ver con la prédica que el Señor ha puesto hoy en nuestro corazón compartir con ustedes. Y en este afán de agradecerle a Dios por lo que hace por nosotros, pues hoy queremos darle gracias porque nos adoptó. Así es, gracias Dios por adoptarnos. Fíjense, hermanos, que la mayoría de la gente piensa que el cristianismo es un sistema de creencias. Y eso es parcialmente cierto, porque sí, el cristianismo incluye creencias. ¿Podemos poner la que sigue? Pero, ¿qué creen? Que el cristianismo es mucho más que solo creencias. Amén. Se trata de pertenencia y de conexión. ¿A qué? A la familia de Dios. Pueden ver ustedes la imagen. Al centro hay un corazón, una cruz, pero después hay unas flechas que salen y regresan. Eso es el cristianismo, hermanos. Pertenencia, conexión. Y eso es a lo que tenemos que aspirar como cristianos. Ahora, ¿cómo puede uno pertenecer a una familia? Pues hay dos maneras. Hay solo dos maneras de pertenecer a una familia. La primera, ¿cuál es? Naciendo ahí. Nacer en esa familia. Y la segunda, adoptado. Ser adoptado. Así es. Y ambas expresiones, ambas frases, ambos conceptos se encuentran en la Biblia. Y bueno, vamos a traer lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Dice: eres nacido de nuevo en la familia de Dios y eres adoptado en la familia de Dios. Amén. Eres nacido de nuevo en la familia de Dios y eres adoptado en la familia de Dios. Amén.
Gracias, hermano. Por favor, para Dios, por favor, hombre. Que nos caiga el 20, hermanos, ¿de qué estamos hablando? Qué hermoso privilegio. Así es. Ahora, una vez que naces, no puedes no nacer. Fíjense, no es un juego de palabras. Tu relación con tus padres puede ser que esté rota. Sí. Ok. Pero sigues siendo su hijo. Así es. De la misma manera que una vez que naces de nuevo en la familia de Dios, ya no puedes dejar de nacer. Tú, cuando naces en la familia de Dios, perteneces a la familia de Dios. Amén. Y Dios también dice que eres adoptado en su familia. Amén. De acuerdo con la ley romana, vamos a hacer un poquito de historia para los que les gusta la historia. De acuerdo con la ley romana, en la época en la que se ubica el Nuevo Testamento, fíjense, las personas podían repudiar a los niños que habían dado a luz, pero si adoptaban, no lo podían hacer. Se les prohibía repudiarlos. Qué fuerte. Dios dice que no solo has nacido de nuevo en su familia, sino que Él te ha adoptado. Y entonces de ninguna manera te puede y te va a repudiar. Esas son excelentes noticias para nosotros, porque hagamos lo que hagamos, Dios nunca nos va a repudiar. Por el contrario, seguimos siendo parte de su familia. Y tú te podrías preguntar en ese momento, ¿en serio? O como decíamos los viejitos, ¿es neta? Digo, volteé a ver a Miguel porque es el de mi edad. No importa lo que haga, Dios no me va a dejar ir. ¿Es verdad? Pues créelo, hermano. No importa lo que hagas o lo que hayas hecho, Dios no te va a dejar. Así como eres un hijo de Dios para siempre, eres parte de la familia más grande, la iglesia, para siempre. Ese ha sido el plan de Dios todo el tiempo. Hacerte parte de su familia para siempre. Vamos a leer Gálatas 4 del 1 al 7, los que traen su Biblia. Gálatas 4 del 1 al 7. No importa la versión en la que la tengas. Ahí en pantalla está la versión de Reina Valera contemporánea. Puedes leerlo, la letra está un poco pequeña. Y si no, pues escúchala, yo la voy a leer también. Pero digo también, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Te acuerdas lo que platicamos en los bautizos hace rato? Aunque es señor de todo ese hijo, solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de su hijo, de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué dice la alabanza? Ya no soy un esclavo, soy un hijo de Dios. Esa alabanza está inspirada en este versículo precisamente. Ahora, hermano, hermana, aquí se habla de un niño. Y un niño que no difiere de nada de un esclavo cuando es joven. Él habla del hecho de que cuando éramos niños en esa condición, estábamos efectivamente en esclavitud. Estábamos en esclavitud a las cosas del mundo, a las cosas de la carne. Estábamos esclavos de la ley, esclavos en el caso de los gentiles y a una religión falsa. Hemos sido esclavos a una religión falsa durante mucho tiempo.
Después Cristo vino y fuimos ¿qué? Fuimos adoptados, pero también dice que nos redimió. Fuimos redimidos. Y esto pues es una maravilla. Cristo vino y fuimos redimidos. Llegamos a un punto de ser ya ahora adultos. Fuimos maduros en Cristo y recibimos la adopción como hijos. Eso fue lo que leímos en el versículo 5. Pablo, en el Antiguo Testamento, quien ya lo leyó, es el único que usa la palabra adopción. Y eso es muy interesante. ¿Por qué no se habla más de la adopción en la palabra? ¿Alguien tiene idea? Pues el chiste es que muchas cosas que eran de uso común, de conocimiento general, ya no lo vuelven a tomar en la palabra. Es decir, esto ya todo mundo lo conoce, no es necesario que lo volvamos a decir. Y los que escriben, los que rescatan el texto de los evangelios, por ejemplo, o los cronistas de los hechos, lo que hacen es entresacar lo más importante, lo relevante, lo trascendente, y eso es lo que plasmaron. Incluso Juan dice, estos son algunos de los milagros que hizo Jesús, ¿se acuerdan? Dice, no alcanzaría este libro ni muchos otros libros para escribir todo lo que Jesús hizo. Entonces aguas con el error de querer contar los milagros que hizo Jesús y decir, no, nada más fueron 12 milagros y no más. No es cierto. Mismo Juan lo escribe y lo relata de que hubo muchos más milagros. Bienvenidos. Pero no se escribió todo. No escribieron todo el día a día, ¿no? ¿Alguien ha visto la serie del elegido? De Chosen. Es interesante, es una serie, o sea, no es la transcripción textual de la Biblia, pero tiene ¿qué les gusta? Un 80% de la Biblia. Si a alguien le cuesta leer, vea la serie, se entretiene. Y lo que van haciendo es como conexiones en los huecos que deja la propia Biblia, porque hay espacios entre una cosa y otra, ¿no? Y ahí ¿qué pasó? Entonces, lo que hace la serie, haciendo una investigación lo más seria que pudieron, pues es ir uniendo esos brinquitos para darle coherencia, para darle sentido, ¿vale? Pero hay cosas que no era necesario escribir, incluso en la propia serie, por eso lo recordé, está Mateo haciendo sus anotaciones de lo que va haciendo y diciendo Jesús, y uno de los hermanos, hijos del Zebedeo, ¿de nombre cómo? ¿Cómo se llamaban los hermanos? Pedro. No. Los que pidieron que cuando se fueran los sentaran a la izquierda y a la derecha. Y le dice Jesús, a ver, solo el Padre lo sabe, yo no lo sé. Pero el chiste es que le compran unas sandalias nuevas ahí en la serie a Tomás, porque él traía unas finas pero muy lastimosas, y le compran unas nuevas. Y entonces le dicen a Mateo, ¿vas a escribir que le compramos unas sandalias nuevas a Tomás? Y Mateo se le queda viendo y le dice, como dicen los chavos de hoy, obvio no, o sea, no escribieron absolutamente todo. Y el caso de la adopción es así. No hay demasiada información en la Biblia porque era de uso común, era conocido por toda la gente cómo funcionaba, cómo operaba y las leyes. Y Pablo sí lo retoma por la parte importante de que Dios nos va a adoptar, pero no se mete demasiado a todo lo que implicaba el concepto de la adopción. ¿Y por qué quiero hacer este paréntesis? Porque la adopción en el tiempo de Jesús no era igual que hoy. O sea, el concepto que ustedes tienen en la mente de adopción hoy día es muy diferente a como era antes. Vamos a detenernos un poquito en explicar esta parte. Dice, Pablo es el único que usa la palabra adopción en el Nuevo Testamento y él la usa en los libros de Romanos, Efesios y en Gálatas. Es una palabra compuesta en el idioma griego que viene de huios, que significa hijos, y titemi, que significa colocar. Está ahí en la pantalla. ¿Qué quiere decir? Colocar a alguien como a un hijo, que es la siguiente. Colocar a alguien como a un hijo. Eso es lo que es una adopción. Antes y ahora, ¿coincide?
Sí, colocar a alguien como un hijo, pero hay unas diferencias. Ahora, la adopción desde el punto de vista teológico, como es que Pablo la usa, es Dios colocándonos como sus hijos en su familia. Amén. Eso es lo que debemos entender, amén, cuando escuchamos la palabra adopción en el Nuevo Testamento. Dios colocándonos como sus hijos en su familia. Cuando hablamos hoy de la adopción, estamos hablando de algo muy diferente en su concepto. Y aquí es importantísimo que entendamos cuál es la interpretación bíblica. Y para eso vamos a regresarnos a esa época. Les invito a que nos traslademos a la época de Pablo. Piensen en cómo era la estructura social, cómo era la estructura cultural, cómo era la estructura lingüística, para que sepamos algo de lo que significó en ese entonces la adopción. Por ejemplo, hoy día tú oyes escuchar a la gente que necesitamos traer la Biblia a la época moderna. Hay que traer la Biblia a la época moderna. Eso está mal. No necesitamos hacerlo. Necesitamos tomar a la persona moderna y llevarla a los tiempos bíblicos y recrear esa situación para que la entendamos. Porque si no la descontextualizamos. La descontextualizamos. Y podemos cometer errores de interpretación, como el ejemplo que voy a poner de la adopción. Ok. Cuando Pablo menciona esta palabra, no la define. No dice nada de ella, no da características. ¿Por qué? Porque él sabía que todos entendían qué decía él cuando usaba esa palabra. Por eso ya no profundizó. Al entender eso, habrían entendido lo que él estaba diciendo, pero ahora espiritualmente. Necesitamos entonces separar el concepto moderno de adopción y regresar a Pablo. En ese momento había leyes que se tenían que adoptar. Pregunta, ¿los judíos adoptaban? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí adoptaban. Ahora, ¿por qué y para qué adoptaban? Es la buena pregunta. Número 1, adoptaban porque no tenían hijos y había cierto estigma en que una familia no tuviera hijos. ¿Cuántas historias en la Biblia, ¿no?, de mujeres estériles? Y por eso entonces adoptaban a un hijo, pero había otra razón. Adoptaban con mucha frecuencia cuando los padres eran de edad avanzada y necesitaban que alguien cuidara de ellos. Ojo, porque aquí ya hay una primer gran diferencia. Hoy día, la adopción moderna es una especie como de acción caritativa. La adopción moderna es llevada a cabo por personas que quieren rescatar a niños de un país extranjero pobre, o que están los niños en un orfanato, o que están viviendo una vida muy difícil, o inclusive es más difícil la situación. Hay niños discapacitados que son abandonados, ¿no? Niños enfermos, niños con defectos de nacimiento, y entonces alguien en una acción caritativa los adopta. Hay padres cristianos amados y otros también que quieren aliviar el sufrimiento de esos niños, y está muy bien al sacarlos de esos orfanatos, sacarlos de este tipo de ambiente, y los traen a su familia como ¿qué? Como bebés. La gente adopta a los bebés. Cada que los niños huérfanos van creciendo, es más difícil colocarlos, es más difícil que alguien los adopte. Hay adopciones de bebés de madres que no querían un aborto, pero no quieren tener al niño, y entonces esos niños también son adoptados, ¿de acuerdo? En términos típicos, hermanos, la adopción en el mundo occidental, en nuestro país, es una adopción de bebés o de niños muy pequeños, de hogares que pueden ser adoptados también, pero básicamente la gente no adopta a un adulto, ¿están de acuerdo? Muy difícil. ¿Saben de alguien que haya adoptado a un adulto? Sí, se dan casos, pero muy poco. Muy raros, muy pocos. Se adopta a niños. En el mundo romano antiguo no se adoptaban a niños, adoptaban adultos. Y adoptaban adultos hombres. Rara vez se adoptaba a una mujer.
Esa es la razón por la que cuando Pablo habla de la adopción, él habla de hijos, porque la adopción se realizaba con hombres jóvenes, adultos. Rara vez alguien en nuestra sociedad adopta a un adulto. No habría ninguna razón obligatoria para hacer eso, ¿sí? Ya es adulto, incluso en los orfanatos a los 18 años ya los dejan que se vayan. Ya eres adulto, ahora sí ya haz tu vida. Ya te educamos, ya tienes un trabajo, adelante. ¿Cómo era entonces la adopción romana? Casi siempre los adultos más o menos entre 20 años de edad, más bueno 30 por ahí, y eran adoptados por familias ricas, familias con estatus, familias con un patrimonio, familias de prominencia, y virtualmente todo este tipo de familias adoptaban, incluso si ya tenían hijos propios. Incluso si tenían hijos propios hombres. Adoptaban, obviamente si no tenían hijos, para tener un heredero. Pero si tenían hijos que no pensaban que iban a ser aptos para ser sus herederos, ojo, adoptaban a alguien. O sea, podían tener 3, 4, 5 hijos sanos, pero si los padres consideraban que no iban a ser capaces de administrar la herencia, adoptaban a uno. ¿Ok? Había una facultad en la Roma antigua llamada patria potestad. ¿Les suena? ¿Han oído hablar de la patria potestad? ¿Sí o no? Sí, sí, ¿Cómo totalmente. si nadie ha oído hablar de esto? Qué bueno, quiere decir que nadie ha estado en broncas de divorcios ni nada de eso. Autoridad sobre los hijos. La cual esencialmente dice que el padre tiene todo el poder. Y un padre podía desheredar a un hijo biológico y con mayor frecuencia si era niña. Pero el padre también podía vender a sus hijos en adopción. También podía matar a un hijo por la razón que él quisiera. ¿Estamos ubicados en la época romana de este entonces? Entonces el padre tenía poder absoluto sobre sus hijos, y si no tenía hijos, o si tenía hijos que no quería que se convirtieran en los herederos de su patrimonio, adoptaba. No escogían bebés porque muchos no sobrevivían a la niñez. Y si ellos lo que querían era un heredero, nos iban a esperar 30 años. Entonces, si lo adoptaban a los 20, ya estaba en posibilidad de heredar. Tú no pasas por toda la adopción para tener un bebé que se muera, ¿o sí? Además, tú no sabías en qué tipo de hombre joven se iba a convertir ese bebé. En cambio, a los 20 años ya sabías quién era, cómo era y de qué era capaz. Esas son las razones. Si esperaban hasta que estuvieran en sus 20 o 30 años y pudieran ver su potencial de liderazgo, sus aptitudes, sus capacidades mentales, su fortaleza física, su sabiduría, pues imagínense, ellos lo que estaban buscando era al siguiente padre de familia, de esa familia. El padre quería a alguien que liderara el patrimonio, que lo administrara. El propósito era regularmente singular, traer un heredero a la familia que fuera digno de ese patrimonio, que pudiera garantizar el futuro. Ahora, había familias de plebeyos, familias comunes y corrientes que tenían más hijos de los que podían mantener. Tenían hijos para continuar con su descendencia y estaban felices de que uno de sus hijos fuera adoptado por otra familia. Ya tenemos varios, y si adoptan 3, 4, 5, eso sería maravilloso para esa familia. Era un orgullo. La cabeza de la familia era un administrador del patrimonio de la familia. Alguien que llevaba las cuentas, cuidaba de las finanzas, cuidaba de la fortuna, y además era el sacerdote, quien básicamente estaba a cargo de la educación religiosa de la familia. O sea, no era un papel menor, era muy, muy importante. Fueran los dioses que adoraran, los dioses de las casas, las formas de adoración que eran parte de ese legado, era la responsabilidad del hijo adoptivo o del hijo heredero. Cuando adoptaban a jóvenes, estaban buscando un heredero que ocupaba esa función, insisto. Los padres menos nobles
que tenían a hijos deseables como estos, con gusto hacían que esos hijos estuvieran disponibles para ser adoptados. Y el precio para adoptar a un hijo era muy alto. Podría ser muy alto el adoptar a un hijo. Era un honor, no era una deshonra. Hoy día nadie quiere que se entere que el hijo o la hija es adoptado, porque pobre, lo van a bulear, van a hacer escarnio, que nadie sepa, que nadie se entera, y obligan a toda la familia a jurar, nunca van a decirle que este hijo o hija es adoptado. Es como una deshonra. Antes no lo era, era un honor, era un honor. Y esa adopción no era un secreto, se hacía públicamente. De hecho, era tan oficial que demandaba la confirmación del Senado. Ustedes tendrían que pedirle a los senadores que aprobaran la adopción de una persona. Era una ceremonia larga y formal, como una boda. Así era la adopción pública de una persona. Y esa persona, pues igual, ¿no? Creaba ya después una familia propia. Esa persona, al ser adoptado, tomaba el nombre del padre nuevo, llevaba su nombre ya para el resto de la vida. Él recibía todos los derechos, todos los privilegios de esa familia. De hecho, era el heredero de todo, aunque hubiera más hermanos biológicos. Él era el que llevaba el nombre del padre. Entonces, hermanos, la adopción es la condición de un hijo escogido y dado a un padre y familia a los cuales él no pertenecía de manera natural. Para declarar a un hijo de manera formal y legal, un hijo quien no es de nacimiento, sino un hijo por elección, concediéndole todos los derechos y la herencia completa. Y vamos ya aterrizando. Había 4 resultados de esa adopción. ¿Cuáles eran? Número 1, aquí está. Resultados de la adopción: tener un padre nuevo. Y no pierdan esto de vista. Tener un padre nuevo. Número 2, ser heredero de su patrimonio. Los hijos naturales nunca podían sustituir al hijo adoptado. 3, todas las deudas y responsabilidades previas del hijo adoptado eran borradas. O sea, si él venía de una familia con deudas, si él tenía deudas, se les borraba. Ya no debes nada. Ahora eres una nueva persona. Él ahora de manera legal y absoluta era el hijo y heredero de su nuevo padre, y no hay vida pasada que considerar. ¿Les va sonando esto? Sí. Tener un padre nuevo, ser heredero del patrimonio, se borra tu pasado, se borran tus deudas. ¿Sí están entendiendo? 4, él tenía que ser comprado con un precio alto. O sea, ¿a qué estamos cayendo? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué todo este preámbulo? ¿Por qué toda esta historia? Incluso hay un libro sirio-romano que dice: un hombre no puede ser desheredado. No, un hombre no puede desheredar a un hijo adoptivo. Entonces, hermano, hermana, una vez que eres adoptado, eres permanente. El hijo adoptado está más seguro en su herencia que un hijo nacido. Un hijo nacido podía ser desheredado, podía ser vendido, podía ser adoptado por alguien más, o podían incluso matarlo, como acabamos de escuchar hace un momento. Paréntesis: 9 de los césares romanos fueron adoptados. Pero hoy te digo, cuando tú te vuelves parte de la familia de Dios, te vuelves parte de su iglesia, la iglesia, déjame decirte que no es algo a lo que asistes, es la comunidad a la que perteneces. La palabra dice: quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Amén, amén. Timoteo. Y en Romanos 15 dice: entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios.
el Padre de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que reciban la gloria. Acéptense, hermanos, Amén, amén, unos amén. a otros, Somos hijos con de defectos Dios, y virtudes. Vamos a hablar hijos del de Señor. Dios. Quiere que te despiertas, Amén, Padre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ojalá hayan captado toda esta historia que quise compartirles, porque es ¿cómo es posible que Dios usa todo eso que podía sonar como malo y lo convierte para una gloria y una maravilla? Porque vamos a caer en esto, por favor. Hay que reflexionar sobre estas preguntas entonces, hermanos. ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a la familia de Dios? ¿Se acuerdan? Las 4 consecuencias, ¿cuáles son? Número 1. Ese es heredero de todo. Primero, la 1, ¿cuál fue? Un nuevo padre. ¿Quién es tu nuevo padre? Dios, Jesús. ¿Quién es tu nuevo padre? Dios. Dios. Número 2. ¿Eres qué? Eres heredero. ¿Te consideras heredero de la gloria de Dios? Amén. Alguien diga amén. Amén. Número 3. Número 3. Tus pecados. Todas tus deudas, hermano, todo tu pasado, Amén, todo tu amén. pecado, ¿queda qué? Queda borrado, queda limpio. Vamos a orar, levántate, dile gloria a Dios. Dímelo, créelo, Sí, en amén. verdad, créelo. Toma lo que te estoy diciendo, no lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo Dios. Vamos, hermano, y número 4. Teníamos que ser comprados. Por un ¿Ya precio. fuiste comprado por un alto precio? Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Quién lo pagó? Jesús. ¿Quién? Jesús. Jesús. ¿Y cómo lo pagó? En la cruz con su Con su sangre. vida y con su sangre. ¿Cumplimos todo esto? Sí, amén. Gracias, Dios, porque nos adoptas como tus hijos. Sí, Señor, gracias. ¿Quién le puede decir Gracias, 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 a Dios? Porque te adopta como tu hijo. Entiende lo que te estoy diciendo. Créelo, abre tu mente, tus oídos, tu corazón para que entiendas esta palabra. Es súper importante. De hoy en 8 tendremos bautizos. Se van a confirmar públicamente que han decidido ser hijos de Amén. Dios, que se están comprometiendo a eso. Pero todos los demás, quienes ya fuimos bautizados, ya somos hijos de Dios y ya tenemos esto en nuestro corazón. Y los que todavía no lo son, pues le pedimos que Dios lo ponga en su mente y en su Amén, corazón amén. para que pronto se decidan. Pero por eso quisimos tocar este tema el día de hoy. Por eso la alabanza. Ya no somos esclavos del temor. Somos Amén, hijos amén. de Dios. Créelo, créelo. No me interesa que mañana digas, ay, la prédica estuvo padrísima, el pastor estuvo bien emocionado, bien metido, bien clavado. ¿Y de qué trató? ¿Quién sabe? Eso de nada sirve. Quiero que te lleves en tu mente y en tu corazón. Y si es posible, hermano, a partir de la próxima semana, trae tu libreta y trae tu lapicero. Amén. Yo no creo que podamos acordarnos de todo lo que acabamos de decir. No, y trae Biblia. En la oración del principio, el hermano Miguel lo dijo. Tenemos que involucrarnos, meternos, yo lo voy a decir en estas palabras, pero tenemos que no fingir. No tenemos que venir por compromiso ni por quedar bien con nadie. Cada celebración es una enseñanza. Es una enseñanza. En otros lados la palabra la dicen en 10 minutos, en 8 minutos y se acabó. Y todo lo demás es rito y rituales y ceremonia. Aquí no, aquí por eso invertimos 40, 50 minutos en estudiar la palabra, en leer la palabra, en conocer la palabra, en buscar la relación íntima y personal con Dios. Dijo, no podemos ser espectadores. No vengamos a escuchar, insisto, de nada sirve que digan, wow, estuvo padrísima la celebración, nos movimos, bailamos, brincamos. Estuvo bien movida, bien intensa. ¿De qué trató? ¿Quién sabe? Cuidado con eso, hermanos. Mucho, mucho cuidado con eso.
Segunda pregunta para que reflexionen en la semana previa al aniversario y a los bautizos. Tómenle una foto si quieren. ¿Cuál es la evidencia en tu vida de que perteneces ya a la familia de Dios? Es una nueva criatura. Bueno, no le tomen la foto todavía. Falta una pregunta para que se lleven las tres. No sé si estén en la misma hoja, espero que sí. ¿Cómo puedes usar tus dones y habilidades para servir al cuerpo de Cristo y mostrarle al mundo lo que significa pertenecer a la familia de Dios? Quien trae para anotar, anótelo. Quien no, tómale una foto. Quien no, pues bueno, gracias. Gracias por venir. Gracias por participar. Gracias por participar. Estamos también a días previos, pues, de una celebración muy, muy importante para el cristianismo, ¿no? Después de la semana de aniversario, el 6, el siguiente domingo igual, no dejen de venir, inviten a alguien más. Vamos a tener la celebración del Domingo de Ramos. Y el siguiente domingo, no dejen de venir, inviten a alguien, vamos a tener la celebración del Domingo de Resurrección y vamos a tener la Cena del Señor. Entonces estamos entrando de hoy a todo un mes de una fuerte actividad espiritual, donde el maligno no va a estar tranquilo, Amén, donde amén. va a haber ataques, Amén. donde ya está habiendo ataques, y donde tenemos que estar fuertes en la fe. Agárrense de esta palabra, díganle al maligno: conmigo y con mi familia no te metas, porque tengo un Padre que es Dios, Amén, porque amén, soy heredero, porque todo mi pasado que te daba permiso fue borrado, y porque Pagó todo. Él ya pagó por mí. y porque Dios, Cristo mismo pagó un precio alto por mí. Así es que conmigo no te metas. Amén, A los amén. hijos de Dios no los puedes tocar. Pero créelo, hermano, vívelo, tómalo para ti. Perdóname que insista en esto, pero es bien importante. Así es, no tiene poder. Entonces, si están de acuerdo conmigo, yo les preguntaría: bueno, no importa lo que hayas hecho, no importa dónde hayas estado, no importa dónde hayas caído, tienes un lugar listo y esperándote en la familia eterna de Dios. Amén. La invitación está abierta, solo créelo y recíbelo. Así es, recibe. ¿Estás listo? Amén. ¿Estás listo, hermano? Amén. ¿Hermano? Sí. Pues si estás listo, te pido que te pongas en pie. Y quiero que repitas conmigo. Cristo Jesús, Cristo Jesús, te doy gracias en este día te doy gracias en este día por esta enseñanza. por esta enseñanza. Entiendo que es solo un instrumento de muchos Entiendo que es solo un instrumento de muchos para mostrarme cuánto me amas. para mostrarme cuánto me amas. En este día En este día quiero pedirte perdón quiero pedirte perdón por las formas equivocadas por las formas equivocadas que he tenido de pensar que he tenido de pensar y de actuar y de actuar a lo largo de mi a vida. lo largo de mi vida. Y quiero decirte Y quiero decirte que te abro mi corazón que te abro mi y que corazón, quiero recibirte en esta hora. que quiero recibirte en esta hora. Quiero recibirte Quiero recibirte como mi Padre. como mi Padre. Gracias por Gracias adoptarme. por adoptarme. También quiero También quiero recibir tu Espíritu Santo. recibir tu Espíritu Santo. Que tu amor Que tu amor llene llene todo vacío en mí. todo vacío en mí. Que mi corazón Que mi corazón sea sanado y restaurado. sea sanado y restaurado. Y que mi vida Y que mi vida sea transformada para bien. sea transformada para mí. Mayra, hermano, y dilo más fuerte: hoy te acepto como mi Padre, Hoy te acepto como mi como Padre, mi Maestro, como mi Maestro, como mi sanador como mi sanador y como mi amigo. y como mi amigo. Pongo mi vida en tus manos. Pongo mi vida en tus manos. Que sea Que tu sea Espíritu tu Espíritu Santo. Santo ¿Qué más? guiándome A partir de este momento, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Amén, amén y amén.